Muy bien, entonces, ¿se ve la presentación? Ya se me No, olvidó. profe, No, ¿verdad? Ya se me olvidó cómo compartir. Ay, es cierto. Ay, a ver, vamos a... No. Vamos a empezar a compartir. Creo que ya. Sí, ya está ahí. ya se ve. Ah, Muy bien. Entonces, aquí estamos con nuestra presentación de biomecánica. Entonces, ahora sí vamos a iniciar formalmente. Ahí está. Mm, no, todavía no. Ahí está cargando. Y ahora sí, ahí está nuestra presentación de biomecánica. Como ustedes saben, entonces, tenemos esta materia. A ver, creo que está tardando. No, 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 ¿verdad? Ay, tan fácil. Sí, ¿verdad? Ahora sí está en presentación. Ya, Y ya está. perfecto. Sí, miren, entonces tenemos esta materia para este cuatrimestre, biomecánica. ¿Qué les dice el nombre? ¿O qué se imaginan que vamos a ver en biomecánica? Sobre la adaptación de cada uno de los huesos y músculos de acuerdo a cada movimiento ¿Ok? ¿Qué y como más? su funcionamiento. Ujú, ujú. Bueno, son pocos. Efectivamente, bueno, va por ahí la idea. La idea de biomecánica es hacer un análisis del cuerpo en términos de físicos, en términos de física, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad de tener la materia de biomecánica. Sabemos que existe una fisiología y una anatomía de las articulaciones, de los músculos. Sabemos que está el músculo liso, el estriado, cardíaco. Sabemos que tenemos articulaciones en forma de silla, en forma de esfera, etcétera. Lo que nos importa en biomecánica es entender cómo todo esto juega para hacer los movimientos del cuerpo, ¿de acuerdo? Es darle un enfoque a nivel de física. Entonces me refiero a hablar de cuestiones de fuerza, de energía, de dinámica, de estática, peso, centro de masas. Son ese tipo de conceptos que engloban a la biomecánica. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Para ello vamos a ver los siguientes temas. Bueno, como ustedes saben, sí, claro que está. Como ustedes saben, entonces son varios temas. Para ello vamos a ver primero el estudio de las propiedades de los tejidos articulares. Este es nuestro primer gran tema para esta clase. La siguiente clase vamos a ver imagen médica. Vamos a ver muy poco de cómo analizar un estudio de imagen. O sea, vamos a aprender a leer densidades radiológicas y a manejar archivos de tipo DICOM, que son en los que se guardan las radiografías. Y finalmente, de manera un poco aislada, si lo queremos ver, vamos a hacer problemas, resolución de problemas que tienen que ver con mecánica y fuerzas. Eso es el contenido de la materia. ¿De acuerdo? Y todos estos temas van a estar enfocados o orientados a reforzar el tema de articulaciones. Muy bien. Entonces, esto es también la presentación de nuestra materia. Ahora sí, vámonos a los temas introductorios. Esta primer clase va a ser de definiciones. Ajá. Con el estudio de la articulación. Vamos a iniciar con el estudio de la articulación. A ver, ¿qué se les quedó de hace rato que vieron articulaciones, ¿no? Mencionaron. A ver, ¿qué se nos quedó? ¿O qué es lo que ya les dijeron? Hay articulaciones sinoviales y no sinoviales, Ujú. diartrosis y anfitriosis.
Ok, muy bien. Miren, aquí tenemos una articulación. Aquí tenemos, vamos a empezar a verlo de arriba para abajo. Aquí tenemos un hueso, si se dan cuenta, ¿no? Ahí es un corte del hueso. En esta parte tenemos, ¿cómo se le llama esta parte del hueso? A este extremo del hueso. Diáfisis. La epífisis. Ajá, va por ahí, la epífisis, que es esta parte que está, son las partes de los extremos del hueso, es la epífisis. Esta es la parte porosa del hueso en la cual se lleva a cabo la hematopoiesis. Bueno, claro, estamos viendo una articulación cualquiera, ¿no? Y aquí estamos pensando que este hueso está poroso. Y aquí es donde se llevan a cabo diferentes procesos metabólicos que dan origen nada más y nada menos que a la sangre, prácticamente glóbulos blancos y glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Aquí está el hueso entonces. Si ¿Y vamos, los minerales no hay ahí? ¿cómo? ¿Y los minerales no están ahí también? Claro, esto ya sería estudiar químicamente al hueso. Ahorita estamos viéndolo anatómicamente. Podemos ir viéndolo en diferentes niveles, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista histológico y hasta el punto de vista químico. Efectivamente, el hueso está mineralizado, tiene minerales, pero en este caso que estamos a nivel anatómico, estamos analizando nada más la parte o la porción porosa del hueso, ¿correcto? Pero sí, está mineralizada y debería tener minerales, ¿no? Suponiendo que no tengan un proceso de desgaste. Ujú. Si seguimos bajando en esta parte de color azul, tenemos el cartílago, ¿de acuerdo? El cartílago es una especie de almohadilla que le va a servir al hueso para no hacer contacto directo con otro hueso. Como saben, por definición, esto es una articulación donde se unen dos huesos. Entonces, para que este hueso no haga contacto directo con el otro hueso y se desgasten y produzcan a través de la fricción, tenemos este paquete que está representado aquí con una parte de cartílago. Aquí en medio tenemos el líquido sinovial. Si seguimos bajando, aquí volvemos a tener cartílago y enseguida tenemos el otro hueso. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es un esquema general, sí, muy genérico de una articulación. En términos de acupuntura, ¿qué es lo que nosotros también vemos? Las articulaciones a nivel de acupuntura o a nivel de medicina china son muy importantes por una razón. Fíjate que en primer lugar, lo que decíamos hace rato, ¿no? Aquí se está produciendo la sangre, es uno de los sitios donde se produce la sangre. Entonces, ahí punto importante, se produce la sangre, que es uno de, vaya, es uno de los pilares de la medicina china, ¿no? Uno de los tres tesoros. Ujú. Muy bien. En segundo lugar, tenemos aquí líquidos corporales. Ya he llevado materias de acupuntura porque a lo mejor lo estoy diciendo y no sé. Sí, sí saben a qué me refiero cuando hablo de los líquidos corporales y de Shui y eso. Qué bueno. No. Muy bien. Bueno, para no regresarme, en la articulación se encuentran varias de las sustancias vitales o líquidos vitales que tenemos dentro de medicina china. Sangre, tenemos agua, tenemos líquido sinovial, y si entramos a la parte de los huesos, también tenemos nervio. Entonces, ahí es un sitio de reunión de líquidos. Eso es algo interesante desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Pero bueno, nada más es para hacer esos dos enfoques, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dijimos que esto nos está representando una articulación. Vamos a leer. A ver, ¿quién me ayuda aquí a leer esta parte de la lectura? Yo.
A ver, ¿quién dijo yo? Nuestra primera parada es yo, Medita. Ah, bien, Cris. Nuestra, pri- Nuestra primera parada es el cartílago articular del el tejido esponjoso y resistente que cubre las superficies óseas en las articulaciones. Aquí encontramos a nuestros queridos condrocitos, las estrellas de la histología articular. Son como los arquitectos del cartílago, produciendo y manteniendo la matriz extracelular que le da su fuerza y flexibilidad. Estos pequeños constructores viven en lagunas como pequeñas casitas en el cartílago. Muy bien. Ya vimos una parte de la articulación, ¿no? Si nosotros hacemos un zoom a esta parte azul, que es donde está el cartílago, nos vamos a encontrar esto. Aquí abajo tenemos el límite del hueso y vamos teniendo diferentes capas de articulación. Todo esto que ya es azul es el cartílago, perdón, y hay diferentes niveles de cartílago. Si lo vemos desde este punto de vista, o sea, bueno, aquí lo que está representado en manchitas, en estas manchitas azules, ¿qué son? Son células y son células de un condrocito. Eso es algo que vamos a ver ahorita. La unidad funcional del cartílago son los condrocitos, ¿de acuerdo? Y estos condrocitos van a ir siendo más densos y más ordenados según nos vayamos acercando al hueso. Si se van dando cuenta, estos condrocitos de aquí que tengo en el cursor se ven más apiladitos. Y por ejemplo, los condrocitos que están más aquí arriba se ven más dispersos. A esto se refiere la lectura cuando nos dice que están en una laguna, porque el cartílago es un tejido que tiene mucha agua, ¿de acuerdo? Tiene, tiene mucha agua y tiene la parte sólida, y si le queremos llamar, que son los condrocitos, más otras sustancias. Pero estas células son las que forman a la unidad funcional de los cartílagos. ¿De acuerdo? Si estamos ahí, ahorita vamos a ir regresando. Esta es la idea central, esta es la idea central que quiero que se lleven y quiero que aprendamos estos conceptos, qué es la sinovia, qué es el condrocito, qué es la cápsula articular, qué es el proceso de imbibición y qué es el cartílago. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Qué es la sinovia? A medida que avanzamos, o sea, que vamos entrando a la articulación, nos encontramos con la sinovia. La sinovia es el tejido que lubrica y nutre nuestras articulaciones. La sinovia es como una piscina refrescante para nuestras células cartilaginosas. Además, contiene células llamadas sinoviocitos que se encargan de mantener la sinovia en buen estado y ayudan a mantener la articulación saludable. Entonces vamos aquí con otro esquema de una articulación. Aquí estamos ya viendo una articulación de rodilla, ¿no? Aquí está el fémur, aquí tenemos el cartílago en la cabeza en la epífisis del fémur. Y aquí em, en azul, perdón, en este azul más notorio tenemos la sinovia. Entonces, ¿qué es la sinovia? A ver si sí me van entendiendo. Es un líquido que recubre, profe, el que recubre entre el cartílago y las otras articulaciones, y que también contiene los sinoviocitos, que son unas células parecidas a los condrocitos, ¿no? Me imagino que tienen su función similar. Ok, fíjense. Muy bien, vamos a agarrarnos de ahí. Muy bien, Melody. Pero la sinovia está contenida dentro de la cápsula articular. Ahora vamos a estar saltando así de temas, ¿de acuerdo? Porque pues no podemos ir viendo, vamos a ir entendiendo cómo está compuesta la articulación. La cápsula articular están compuestas por dos capas, la capa externa fibrosa, que es resistente y fuerte, y la capa interna sinovial, que es la que produce la sinovia que mencionamos anteriormente. Juntas, estas capas actúan como un equipo para proteger y nutrir nuestras articulaciones. Entonces, vámonos a esta imagen de acá que también nos va a ayudar a ampliar el tema. Fíjate que aquí está la cabeza aquí está
aquí está el fémur, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos, ahorita les voy a pedir que nos quedemos con la idea de que estamos en rodilla para estandarizar, ¿no? Vamos a pensar que aquí está la epífisis de nuestro fémur, o sea, la parte ósea. Aquí es hueso nada más, calcio, pues. Aquí en la parte azul tenemos el cartílago y los condrocitos. En esta parte negra tenemos la sinovia o el líquido, ¿de acuerdo? Aquí está el líquido. El líquido está contenido dentro de la cápsula articular, no sé si ves el cursor. Bueno, aquí está el cursor, lo estoy viendo desde acá. Ya viste que la cápsula viene desde esta parte, aquí donde la estoy señalando con el cursor. Está aquí a lo largo. Entonces, la cápsula está envolviendo parte en este caso, del hueso, ¿de acuerdo? Entonces, la cápsula, en este caso, tiene un recubrimiento externo, que ahorita vamos a pensar que es esta parte de color blanco, y un recubrimiento interno, que es esta parte de color rojo. La parte de color rojo es el tejido que va a estar encargado de producir el líquido que va a ir llenando la articulación como tal, ¿de acuerdo? Y la parte azul tiene la función de amortiguar o de ser esa especie de colchón entre la unión de estos dos huesos. Entonces, el propósito es diferente, aunque va enfocado hacia uno mismo, que todavía no lo hemos visto como tal. Pero a ver, ahora necesito ¿dónde está? Ahora necesito verme a mí. Aquí estoy. Mm, un momento. Bueno, ni modo. No sé. Están viendo mi cámara, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces aquí tengo dos plumones que van a representar al hueso. En color azul va a estar representado el cartílago. Tenemos el cartílago de esta extremidad superior y tenemos el cartílago de esta extremidad inferior. Los cartílagos están diseñados para esto, para el contacto entre estos dos huesos. Pero el líquido sinovial va a ser una especie de amortiguador para que estos rocen lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Como un lubricante, profe. Esa es la función exactamente. Es un lubricante de ese tejido. Y junto con la cápsula articular van a envolver, ahora sí, mi mano está representando la cápsula articular. Y juntos van a hacer que van a estabilizar y le van a dar las propiedades precisamente a la articulación. Y es que cuando haya movimientos de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, se estabilicen. Ese es el propósito de una articulación, estabilizar. Entonces, aquí está la pregunta de examen. ¿Cuál es el propósito de la articulación? Unir, pero también estabilizar, claro, a través de los tendones, ¿no? Pero es darle ese soporte, darle ese amortiguamiento. Y bueno, para ello tenemos la cápsula y Es la que sirve para que no para que no quede. se zafe o a la hora de caminar. Sí, exacto, esa es su función, a grandes rasgos, esa es su función. profe, Ajá, discúlpeme, ¿le puedo interrumpir con una duda? sí. Yo tengo una paciente que tiene que se le disloca muy fácilmente el hombro. ¿Eso a qué se debe? ¿Es por esa cápsula articular que está muy laxa o qué es exactamente eso que no permite tanta estabilidad? Claro, mira, ahorita estamos viendo solamente cómo está formada, ¿no? Lo interesante ya es cuando empezamos a preguntarnos qué es lo que me pasa a mi paciente, porque aquí es donde ya interactúan o donde podemos tener la afectación a diferentes niveles, ¿de acuerdo? ¿Por qué se disloca fácilmente?
Una de ellas es que, bueno, lo voy a mostrar aquí con el cursor. Una de ellas es que este tejido de aquí, de la cápsula articular, la parte externa, o sea, este recubrimiento externo, esté, esté sujeto a tensión, a mucha tensión o a fuerzas que lo estiren demasiado, ¿de acuerdo? Esa es una. Otra es que la persona haya tenido ya traumatismos que modificaron el juego de presiones internas, porque, esto es lo interesante, que esta articulación tiene una presión propia, ¿de acuerdo? Por eso es que luego nos chasquean los dedos, porque lo que hacemos ahí es jugar con ese juego de presiones. Entonces, si una persona ya tiene un traumatismo de fondo o hay una fuerza externa que esté actuando todo el tiempo generando ahí una tensión o una fuerza contraria a la natural, entonces ahí vamos a empezar a desgastar a los tejidos primarios, que son los de la cápsula articular. La cápsula articular es el primer encargado de hacer o en esa jerarquía de proteger la articulación. Entonces ahí lo más seguro es que sea algo de ese tipo. Ya a nivel de fisio se le llama lesiones de repetición, que una persona esté haciendo una actividad repetidamente y esté desgastando esta cápsula, ¿de acuerdo? Para ello, habría que preguntarnos, o bueno, ya para también ir aterrizándolo en términos clínicos, cuando tu paciente siente dolor, una de dos, si siente que le quema o es de tipo, pues sí, caliente, lo más probable es que el dolor esté aquí, solamente en la cápsula articular. Entonces, esté sufriendo los primeros estragos del daño o del agente que lo está alterando. Pero si tu paciente tiene un calambre ya de tipo agudo y lo siente muy localizado, vamos a quedarnos con que esto es la rodilla, ¿no? Si lo siente muy localizado ahí entre los huesitos, es muy probable que lo que ya se dañó es el cartílago del hueso, ¿de acuerdo? Para esto vamos a pasar y ahorita volvamos a regresar, si quieren, a una imagen que también quiero que veamos. No, no es cierto, no es aquí. Bueno, no, vamos a regresar mejor acá. Esta ahorita también vamos a usar. Vamos a regresar por acá. Ok. Miren, bueno, ahora en esta parte café tenemos al cartílago, ¿no? Ahora ya cambió de colores esto café. Estos cartílagos realmente no tienen inervación ni vascularización. Entonces, si una persona tiene un desgaste de cartílago, le va a doler hasta que ya esté totalmente desgastado. Por eso es importante trabajar esto ya a nivel de diagnóstico con imagen médica, que es algo de lo que vamos a ver. Una persona puede no ser consciente de que tiene un desgaste en el cartílago, ¿de acuerdo? Pero les decía, el dolor característico de que el desgaste está aquí afuera o está en la cápsula es que es un dolor de tipo neuropático. Ujú. No sé si con esto respondí tu pregunta, que con eso me quise agarrar para ver estos conceptos. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces por eso se puede dislocar. Ujú. Desde luego ahí hay que hacer ya una correcta anamnesis para llegar, para ser más precisos, ¿no? ¿Por qué se me está dislocando todo el tiempo? ¿A qué se dedica tu paciente? Vamos a darnos tiempo. Oh, ella no, o sea, no, ¿cómo le diré? Es una actividad muy sedentaria y ella refiere que ese dislocamiento que tiene lo tiene desde niña. No menciona que sea por un traumatismo en particular, pero ella sí ahora hace actividad física y cada vez que ella sostiene algo pesado, por ejemplo, vamos a suponer un bote de agua o algo, de repente se le disloca. No es siempre, es quizás eventualmente. Entonces como que se vence la articulación y ahí es cuando se suelta y ella misma ya aprendió como a volverla a colocar. No refiere así tampoco a un dolor intenso, pero parece ser que ella ya fue como a varios diagnósticos y todos le dijeron lo mismo, que eso era solamente
como algo que tenía que ver con situaciones genéticas y que era como normal que tuviera tan laxas las articulaciones y ya, o sea que no ha tenido un tratamiento efectivo. Claro, sí, efectivamente, cuando dicen que ya son de niños, luego hay gente que se hace cosas raras, ¿no? Pero sí, eso efectivamente ya viene a veces por una genética. La cuestión pues, es que si una persona se disloca, o sea, si es diagnóstico, o sea, que el diagnóstico médico si es dislocación y se disloca seguido, y más si es a través de, por trabajo repetido o cargar cosas pesadas y eso, la articulación, efectivamente, usaste un nombre muy apropiado, se vence, eso es algo que vamos a ver también más adelante. Se vence y entonces lo que tienen este tipo de tejidos, por eso quise yo, por eso nos enfocamos ahora en la parte de la histología, es que todos estos tejidos, al no estar vascularizados, no tienen una capacidad de regeneración tan rápida como si lo tienen los músculos, por ejemplo, o incluso los propios nervios. Claro, cuando están no, o sea, cuando están lesionados en un primer nivel, ¿no? No cuando ya hay desgaste. Pero sí, es uno de los tejidos que más tarda en recuperarse. Entonces, una persona que ya tiene una patología a nivel articular, sí tiene que ser un paciente que esté pensado para tratamientos de al menos 6 meses, por citar un estándar, ¿no? Eso es lo importante cuando trabajamos con las articulaciones. Porque a veces con acupuntura ya estamos, a veces decimos, ¿no? Colocamos acupuntura, puntos mágicos y a la persona se le fue dolor por un rato. Está bien, a lo mejor hasta destruiste un nervio y la persona ya no sintió nada. Igual está bien porque le quitaste el dolor. Pero el problema es que este tipo de lesiones tienen que ser pensadas en términos también de rehabilitación. Es decir, no solamente es el proceso con aguja, tú tienes que acompañar al paciente para que se rehabilite de una mejor manera, ¿de acuerdo? Y rehabilitación, ahí tenemos un abanico de posibilidades muy, muy, muy grande. Pero bueno, nada más para continuar y si no hay otra duda. Esta articulación sinovial, entonces ahora aquí en café tenemos la cápsula el recubrimiento exterior que es grueso. Por aquí, ahora en la parte de rojo, tenemos la membrana sinovial. Aquí en este café, en este color café tenemos el líquido sinovial y en esta especie de café también o de verde tenemos el cartílago. ¿De acuerdo? Muy bien, anótalo entonces ahora para que no se nos olvide porque ya lo dijimos y lo vamos a ir resolviendo. ¿Qué características tienen entonces las articulaciones? Una protección externa gruesa. La parte interna tiene una función de síntesis, de producir el líquido. La parte del cartílago tiene la función de amortiguar, es una especie de colchoneta dura, de darle estabilidad también. Ajá. Y la parte del líquido como tal es el amortiguador, ¿de acuerdo? En términos generales. Bueno, vamos a leer nada más para que no quede esto. Estas cápsulas están compuestas por dos capas, la capa externa fibrosa que es resistente y fuerte y la capa interna sinovial que produce la sinovia que mencionamos. Ya lo leí, ¿verdad? Juntas de esas actúan como un equipo para proteger y nutrir nuestras articulaciones. Muy bien. Ah, a ver, vamos a regresar. Muy bien. Vamos a ver ahora el proceso de imbibición. Cuando alguien está, ahorita no vamos a prestar atención a la imagen, cuando una persona está mal de las rodillas o que les duele algo así, que dicen que es de tipo reumático, ¿qué es lo primero que se les da? ¿O qué es lo que el terapeuta les suele dar? Ya no el terapeuta, no el médico. ¿Cómo consideran que ustedes hay el ABC o qué es lo que ustedes han notado? Generalmente se manejan solamente analgésicos, ¿no, profe? Claro, eso desde el punto de vista clínico, ¿no? Les Sí. dan analgésicos y si van con un terapeuta, generalmente les dan cartílago, ¿no? Según para reponer el cartílago.
La El verdad, colágeno. colágeno, exactamente, les mandan cartílago, colágeno, condroitina, etcétera. Aquí, desde luego, es importante saber, como les decía, en dónde está el daño. Podemos tener esta región, ahora, fíjense, ahora en este color azul, estilo tipo púrpura, tendiendo a azul rey, es el que tiene el líquido. Pero entonces podríamos tener la patología en diferentes lugares. ¿Qué tal y si no es el cartílago? Es el líquido, o qué tal y si es la cápsula, o qué tal y si es el hueso. Entonces lo primero para saber qué tratamiento puedo dar o cómo puedo ayudar a mi paciente es localizar dónde se encuentra la principal molestia. A veces puede estar nada más en el líquido, a veces puede estar en la cápsula, a veces puede estar en el cartílago, o si es un proceso crónico degenerativo, híjoles, va a estar en todo, porque ya va a estar desgastado todo en su totalidad, especialmente si hablamos de personas ya mayores. Entonces, ahí es lo importante. Si tu paciente es un deportista, vamos a ponerle un adulto promedio, ¿no? De edad no avanzada y un adulto promedio. Ajá. Bien, permítanme acercar un poco más. Ay, no puedo. Vamos a regresar mejor de la imagen. Creo que está acá. Ahí está. ¿Están de acuerdo en que tenemos el mismo esquema, ¿no? Tenemos representado todo de la misma manera. Muy bien. El cartílago, como tú puedes ver aquí, bueno, no tenemos representados vasos sanguíneos ni tenemos representados nervios. El cartílago y estas zonas del tejido sinovial no están vascularizadas, algo que yo te comentaba. Entonces, los nutrientes no llegan directamente a estos lugares. ¿De acuerdo? Entonces, si tú piensas que por un analgésico, que con un analgésico vamos a llegar, suponiendo, ¿no? Que el problema está ya aquí adentro, la verdad es que no vamos a tener muchos resultados, o tendríamos que usar un analgésico ya más especializado, porque esta zona, ya te decía, no siente dolor, no tiene nervios, y aparte los vasos sanguíneos no llegan aquí. Entonces, esto nos plantea una Tendría que pregunta. hacer una infiltración. ¿Cómo? Tendría que hacerse una infiltración. Claro, esto ya hablando en términos terapéuticos, tendríamos que hacer una infiltración, llegar con una jeringa, con una aguja y reponer aquí líquido o meter el analgésico. Eso es una infiltración, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, esa es la manera de ponerle algo directamente a este tejido. Pero la forma natural en la cual este tejido se nutre es por imbibición. A ver, aquí necesito una lectora. Bueno, yo, profe. Sí. Dice, cuando movemos nuestras articulaciones, el líquido sinovial se imbibe en los tejidos del interior de la articulación, como el cartílago y los ligamentos. Esta imbibición ayuda a nutrir y lubricar los tejidos de la articulación. Actúa como un mecanismo natural de alimentación y protección para mantener nuestras articulaciones sanas y funcionando correctamente. Así que, en resumen, la imbibición en las articulaciones es como la capacidad de una esponja mágica para absorber agua. En las articulaciones se refiere a la capacidad del líquido sinovial para ser absorbido por los tejidos de la articulación, proporcionando nutrición y lubricación necesaria para mantener nuestras articulaciones en buen estado. Ok, ahí le dejé saber mágico, pero bueno. Imagina que aquí yo tengo, ahora ya estoy aquí en la webcam. Imagínate que ahora vamos a usar la imaginación, ¿no? Esto es una esponja. ¿Qué pasa si yo aprieto una esponja y la dejo en el agua? ¿Qué va a pasar con la esponja? Absorbe el agua, se expande. Ajá, exactamente, eso es lo que va a ocurrir. Eso es la inhibición, para que lo entiendan, ¿no? Ya está ahí conceptualizado, si lo quieren, si lo quieren
describir, pero la imbibición es ese fenómeno, es un fenómeno físico que ocurre por diferencia de presiones. Al igual que la esponja, cuando yo la agarro y la presiono, sacamos agua. Ahora imagínense que esa esponja está, ¿no? Con esa esponja estamos lavando trastes, ¿no? Si yo exprimo esa esponja, va a sacar el agua sucia, ¿no? Y si yo esa esponja la meto en agua limpia, va a absorber el agua limpia. Eso es imbibición. Entonces, la articulación en general, en términos generales, globales, el cartílago y esas membranas se van a nutrir gracias a ese fenómeno físico, al fenómeno de imbibición. ¿De acuerdo? Sí se entiende a grandes rasgos cómo está ocurriendo la inhibición en esa articulación. Ahí está. Sí, profe. Fíjate, aquí van los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no van directamente a la articulación, pero todos los nutrientes que están llegando aquí alrededor, gracias al efecto de presionar las articulaciones, van a estar haciendo esa esponja. Entonces, ahora sí vamos a regresar a la imagen, que es lo que yo quería ver acá. Entonces, estas células que tenemos acá, estos condrocitos y en general, ¿no? Todas estas células van a tener nutrientes gracias a ese empuje de fuerzas. No sé si ustedes cómo me ven en su cámara, o sea, tengo que estar mi cámara y sí se ven las dos, ¿no? Mi webcam y la... Sí, Se profe, ve no se tu apure. cámara y se ve Sí. Ok. lo que se... Ok, entonces para que haya esa nutrición, tenemos que estar haciendo esas fuerzas en la articulación, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes un paciente que no se mueve, lo ideal sería moverlo más. Esto es una idea a veces contraintuitiva, porque dices, ay, pues mi paciente tiene los huesitos frágiles híjole, ¿no? Si lo mueves, ¿qué le va a pasar? Es algo de lo que hace rato me hablaban ustedes, ¿no? O sea, realmente no, hay que usar ya nuestro criterio, ¿no? Porque un paciente que es de la tercera edad, que ya tiene desgaste, no podríamos hacerle una tracción de las que trabajamos nosotros más en medicina alternativa. Pero aquí lo que tendríamos que trabajar es más desde un punto de vista de fisioterapia, porque la articulación sí requiere estar haciendo esas fuerzas, como te dije, para que se mueva, para que el líquido se vaya renovando, para que la articulación esté sana, para exprimir el agua sucia y para dejar que entre el agua limpia con nutrientes. Entonces, bueno, para quienes estuvieron en la jornada, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso? Tirando de las articulaciones, ¿no? Lo que estamos trabajando con Maestra Luz, que jalábamos la articulación y permitíamos, o eso es de fondo lo que estamos permitiendo, que haya esa ejerción que se ejerzan esas fuerzas, ¿de acuerdo? Que nos van a ayudar a nutrir y a renovar la articulación. ¿Estamos bien hasta ahí? Maestro, Sí. una duda. Ajá. Por ejemplo, sería todo lo contrario en las personas con sobrepeso, ¿verdad? Ok. En cuanto bueno, a no ejercer esa limpia con nutrientes o eso que está platicando sobre lo que es la articulación, cómo debe ser lo normal. Todo lo contrario sería a una persona con mucho sobrepeso. Bueno, al menos a mí me hizo pensar en algo muy importante y que también es algo de nuestra forma de pensar, es el chip que tenemos nosotros en la acupuntura o que deberíamos tener. Ahorita usted dijo que es lo normal. Lo normal es que las personas siempre estén usando sus articulaciones, que la articulación esté trabajando activamente, porque la articulación que se mueve, la articulación que carga, la articulación que hace esa diferencia de presiones es una articulación sana. Entonces, todos, de alguna manera, deberíamos hacer ejercicio o mover nuestra articulación. Eso es lo normal, que la articulación esté trabajando y nutriéndose a través de este proceso, incluidas las personas obesas, incluida la persona que está en cama, por eso ya les decía que sí deberíamos hacer movilización con cierta estrategia, claro, y también las personas ya les dije, las personas obesas, las personas que tienen desgaste, todos deberíamos tener
este proceso, ¿no? Y a veces les digo, es contraintuitivo decir, pues que se mantenga descansando, ¿no? Lo ideal es que la articulación esté trabajando. Ujú. Aquí quiero hacer otro paréntesis, porque también, mejor se los envío. Mejor no lo. Ajá. Les voy a enviar una imagen de un elemento que también planeaba usar en la clase, pero no, pues ya no nos va a dar tiempo. Fíjate que las articulaciones nos dicen más de lo que pensamos en cuanto a salud. Como te digo, o sea, la articulación está diseñada para hacer un trabajo de impacto, esa es su función natural. Y de hecho, hay una métrica, hay un rango de fuerza que puede ejercer esa articulación. Para ello, tenemos el siguiente aparatito que les voy a pasar en el grupo. No sé si lo van a ver, pero es un dinamómetro. Les acabo de pasar la imagen de un dinamómetro. El dinamómetro nos ayuda. El dinamómetro es un equipo que nos ayuda a medir la fuerza con la cual tiras de tu mano. Ya lo vieron, ¿no? En su WhatsApp, creo. Es una especie de palanca, nada más que tú aprietas con los dedos. Cuando tú lo aprietas, eso te da el número en newtons o en las unidades de fuerza correspondientes de la fuerza que ejerce, en este caso, tu mano, pero te dan una orientación clínica de cómo está tu cuerpo en general. Entonces, de ahí la importancia de esto que a veces nadie toma en cuenta. Así como la glucosa, así como otros parámetros que deberíamos tener en parámetros, parámetros en parámetros, o sea, en su rango normal, también el valor de la fuerza con la cual tiramos debería corresponder a nuestra edad. Pero esto ya es extra, ¿no? Pero sepan que existe esta prueba. Y les digo, en términos físicos, especialmente si como acupunturistas van a girar más esta parte de deportes, física y todo eso, el dinamómetro nos dice mucho sobre el estado o el estado basal de nuestras articulaciones. Ajá. Están baratos, cómprelos, no cuestan más de 700 pesos en Mercado Libre. ¿Sí vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, vamos bien. Muy Sí. bien. Fíjense que llevamos la mayoría, les digo, no son muchos conceptos, pero es importante que sepamos en dónde va cada cosa, ¿no? Aquí creo que nos lo saltamos un poco, pero bueno, todo este aprendizaje es en paralelo. Ahora vamos a hablar del condrocito. El condrocito, que tenemos esta imagen aquí, y al terminar en cito hablamos en células, es este mismo que estaba acá, nada más para que lo sepan, estaba acá, y ahora lo vamos a estudiar de este lado. Lo voy a leer yo. El cartílago articular es un tejido muy especializado que impide el daño articular secundario a la carga mecánica generada por el movimiento, gracias a que disminuye la fricción. Es resistente a la tensión y a la compresión y se adapta a las condiciones cambiantes. Estas propiedades se deben a que está compuesto básicamente por agua, 60% de su peso, y por una matriz extracelular formada por proteoglicanos y fibras de colágeno, sintetizadas por la única célula residente del cartílago, el condrocito. Les decía, esta célula es la unidad constituyente del cartílago, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos tres elementos importantes. La célula, el proteoglicano y el colágeno. Estos tres elementos le van a dar las propiedades a la articulación. La propiedad de la elasticidad, la propiedad de la firmeza y la propiedad de la vida, ¿no? Gracias a la célula que es la que va a estar interactuando va a estar reparando, va a estar generando estos otros elementos que acabamos de mencionar. Entonces, esto es el condrocito, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, entonces, el 60% de este tejido es agua.
Fíjense qué importante es, porque es una estructura, es un tejido muy susceptible a las temperaturas. Por eso decimos que ya hay frío y me duele la rodilla, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces, que ese líquido que es susceptible o que está expuesto al exterior se enfría, por eso nos duele la rodilla. Profe, yo pienso así como ve que cuando los carros dicen, es que cuando caliento, cuando yo hago ejercicio, empiezo a caminar o así, me deja de doler. Entonces, a lo que yo considero es como cuando ve que uno va a calentar el carro 5 minutos para que empiece a lubricar todos los fierros que tenga, sensores y todo. Así me imagino el cuerpo, que es cuando empiezas a caminar como que empieza a lubricar. Empieza a lubricar. Dos, los condrocitos, no está anotado aquí, pero también para que lo tengas como dato cultural, son células con una actividad metabólica muy, muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una actividad metabólica muy alta precisamente por ese impacto y esas fuerzas a las cuales están expuestas. Entonces, efectivamente, cuando uno empieza a caminar, se empieza a generar esta diferencia de presiones y eso empieza a tener vida, lo que les decía, realmente, o sea, real si se empieza a calentar. Entonces, efectivamente, eso nos indica que ahí tenemos, y fíjense cómo ahora ya voy a pasar a la medicina china, ahí tenemos un problema de temperaturas. El médico te va a decir que tomes analgésicos, etcétera, pero nosotros desde este punto de vista físico, lo que tenemos que hacer es calentar. Y una buena terapia calienta el líquido sinovial. Ahora vámonos a esta imagen de acá. No es cierto, no es esta de acá. La buena terapia, no es cierto, tampoco está aquí. Bueno, sí está, también está ahí. No me gusta más esta de acá. La buena terapia está enfocada en calentar desde la sangre hasta el tejido. Entonces, si estoy moxando, ahora lo vamos a ver acá con mi mano, ¿no? Si estoy moxando, es importante que yo desnude o descubra los sitios que tienen líquido, ¿no? Porque vamos a pensar No que... se ve su mano, profe. Ah, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Ajá. Ah, claro, a ver. Estoy- Sí, o sea, lo que te decía. Ujú. Vamos a pensar en esta unión, en esta parte de vamos a pensar que es un caso cualquiera, ¿no? Si estos dos huesos estuvieran reunidos, estuvieran juntos, va a ser más difícil entrar al líquido. Entonces, lo ideal, les decía, es desnudar o hacer movimientos de tal forma que queden más expuestas estas zonas de la articulación, las que tienen líquido. Entonces, ese es un primer punto de partida. Podemos calentar el líquido y generar o sea, sí, meterle el calorcito a la rodilla en su conjunto, porque vamos a calentar todo el líquido y todo ello va a aumentar la temperatura de la articulación en su totalidad. Entonces, eso es una. ¿Cuántas dijimos que llevábamos? O sea, sí hay inhibición, sí se calienta. Pero también lo que tenemos aquí es que además de eso, también no lo mencioné aquí porque, bueno, pensaba que no lo no nos iba a dar la oportunidad, pero esta articulación también posee una gran actividad eléctrica. No está anotada aquí, pero aquí hay mucho juego de iones de calcio, por ejemplo. Yo vi química con ustedes, ¿verdad? Creo que vimos bioquímica. No me acuerdo Sí, si me profe. dijeron. El Iones. tetrapasado. Ujú. Ok, bueno, aquí tenemos sustancias con cargas, entre ellas principalmente el calcio. Y fíjate qué importante, porque una de nuestras principales técnicas que tenemos en acupuntura es que nosotros pinchamos con agujas y colocamos electro. Esto es algo que bueno, yo no sé de aquí que iba a llegar a ello, pero bueno, tú a través de una aguja puedes llegar a este saquito, a este líquido, y a través del electro generar una diferencia de potencial tal que
haya ahí empieza a haber un vínculo entre las sustancias que tienen carga y la aguja que también está ejerciendo una carga. Y este ya no te lo voy a hablar porque esto ya nos toca verlo en electro más adelante. Pero entonces, esta es otra de las propiedades de las articulaciones que también tienen actividad eléctrica. ¿Cuántas propiedades vamos hasta aquí? A ver, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué características tienen ahora sí la articulación en su conjunto? ¿Qué me responderían ustedes? A ver, para que no se me duerman y para ir cerrando. Lo de la imbibición, la Ajá, carga eléctrica y la otra del medio, no me acuerdo cuál era, profe. ok. A ver, entonces, ¿quién me quiere responder qué es la inhibición? Nada más quiero escucharlo ahora de ustedes. Pues es lo que decíamos, no será lo que decíamos, profe, de cuando la esponjita. ¿Cómo? No, no la escuchamos, Reina. Creo que se oía mal su... Ujú. Bueno, está bien. Inhibición, carga, inhibición, carga, juego de presiones que va de la mano de inhibición, que no está vascularizada, no tiene nervios. Ah, bueno. Fíjate que también son comentarios que nos van a ir ayudando a entender o a darle ese enfoque a las articulaciones que quiero que se nos quede. Fíjate que cuando metemos moxa, no solamente calentamos líquido sinovial, vamos a pensar que ahora estamos, lo que yo les decía, ¿no? Estamos en la rodilla, nos quedamos en la rodilla. Estamos en la zona que genera los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. De hecho, una técnica de moxibustión es moxar el punto Tsusanli. Esa es esa es una opción que tenemos para empezar a calentar el sistema en su conjunto. Además del estómago 36, podemos calentar localmente los huesos con moxibustión y generar un ambiente propicio que primero facilite la producción de glóbulos rojos y en segunda la dinámica entre la producción, proliferación y nutrición de los condrocitos en el tejido articular. Entonces, generalmente nos va bien calentando articulaciones, ¿de acuerdo? O podemos obtener diferentes efectos terapéuticos calentando simplemente las articulaciones. El hueso no está muerto, el hueso tiene muchas funciones para la vida, ¿no? Entre ellas, ya les estoy comentando, la producción de sangre. ¿De qué maneras podemos calentar el hueso? Directamente con moxa, lo podemos calentar a través de láser, lo podemos calentar a través de medios físicos, o sea, poniendo compresas, poniendo barro caliente, colocando moxa sobre barro o a través de electro también. Profe, Entonces, pero Profe, ¿cómo profe. podríamos salvarlo? Ay, perdón. No, no, adelante, Reina. Yo pregunto después. Gracias. ¿Cómo pondríamos el barro, profe? O sea, ¿sería caliente o de qué forma para que nos ayudara en eso? Muy bien, a esto ya también quería llegar a esto, porque les quería proponer para este miércoles el primer taller que también sería para ir complementando a la clase. Bueno, esta charla la di cuando di biomecánica y creo que también podríamos verla ahora. Es cómo hacer moxa. Aquí en el centro del país hay Artemisia también y podemos hacer una especie de taller para hablar de moxa y hablar de estas terapias ya, porque ahora ya respondiendo a la parte del barro, el barro puede actuar de diferentes maneras. Puedes usar barro rojo, barro negro, y bueno, yo nada más he trabajado con barro rojo y barro negro. El barro negro corresponde a un tipo se me fue el nombre, a un tipo de compuesto especial que son las lutitas.
Ahora que, bueno, los que estuvieron acá en la jornada se dieron cuenta que esta zona es un valle, es una zona donde cae mucha agua y donde se sedimenta mucho barro. El barro, en realidad, lo que va a hacer es una especie de ósmosis. Y si no lo tienes, ahí para que lo investigues. Colocar barro aquí de entrada va a hacer que esta zona que yo desde el inicio de la clase te decía que es líquida, empiece a ver dónde estoy yo. ¿Dónde está mi cámara? El barro va a hacer que esta zona o sea, el barro viene con mucha agua, ¿no? Y esta articulación vamos a pensar que estaba seca. Ah, porque lo que no te he dicho es que la articulación responde rápido a estrés hídrico. Entonces, si tú colocas algo con mucha agua a esta zona que le falta agua, va a hacer que esta zona que le falte agua chupe agua de acá y se nutra. Qué bien, ya le metiste agua. Generalmente, bueno, yo hablo por acá que es fría la zona, ¿no? Si este barro se lo pusiste frío, esta zona también va a absorber la temperatura del barro, especialmente del barro negro, que es muy frío. Pero si este barro, ahora aquí está la parte líquida de la articulación y aquí está el barro. Si este barro, además, yo le pongo calor con moxa, voy a hacer que toda el agua o sí, la humedad que va a entrar a la articulación por imbibición, bueno, que va a entrar por ósmosis, perdón, entre con una temperatura. Y es diferente la temperatura que tenemos aplicando moxa directa, que personalmente es la que menos me gusta, calor con humedad, calor, lo que yo decía, con láser, lo que quieras, ¿no? Entonces son diferentes efectos y para esto les quiero proponer o al menos un par de técnicas con Moxa el siguiente miércoles. ¿Qué les parece? Yo Uy, sí, profe, También yo se estoy muy puede poner, interesada. uy, oyeron. también se puede poner con moxa, ¿no? Sí, con Moxa. Podríamos Y hacerlo ahí directo. ya no es directo. Fíjense que a mí no me gusta. Profe, Ajá, perdón que lo moleste. sí. Sería como igual los baños termales que ve o el temazcal. Me imagino que eso hace que nuestros huesos absorban el calorcito, el vapor líquido que llegue a penetrar. Personalmente, para cuando tú quieres entrar directamente a trabajar con zona articular, yo uso mucho barro, porque eso es lo que me garantiza. Ya se los mostraré en el taller cómo el calor entra de una forma directa. O sea, no, lo que hace la moxa es que primero te calienta la piel, entonces puede empezar a ser molesto para la persona antes de que ya haya llegado al estrato que queremos. Esa es la contra de la moxa, ¿no? Te ayuda muy bien para moxa de canales y todo eso, pero te digo yo, especialmente casos puntuales de rodilla o algo así, ahí ya no moxa tanto porque el paciente si tiene dolor neuropático, como hace rato decía Meli, ¿no? Por ejemplo, si vamos a pensar que este saco, que es el que está externo, es el que está desgastado y tiene los nervios irritados, etcétera, etcétera, y yo le pongo moxa, voy a dañar o voy a llegar primero a la sensibilidad aquí sin calentar acá. Profe, es que pienso yo que hay que cuidar mucho el tiempo de exposición, ¿no? O sea, con la moxa es bien difícil de poder controlar porque es muy intenso el calor. Entonces, imagino yo que con el barro hay una manera más controlable de dar este calor y por más tiempo. Por cierto, ¿qué opina de la luz infrarroja? Ok, muy bien. Qué bueno que van saliendo esas dudas porque ya con esto, porque es la idea No, profe, no sé si Ajá. ahí con la luz infrarroja, como usted dice, sí va penetrando hasta los huesos, pero me imagino que también afecta un poquito o quita la piel, ¿no? Como usted lo comentó con lo de los baños, como la moxa, perdón, como la moxa. Vamos a ir tratando de responder todo poco a poco. Bueno, a ver, si queremos ver cuál es la diferencia entre cada método, ok, vamos a verla. Ya les dije, Moxa, a ver, usted recuérdeme porque a lo mejor de repente se me va la onda, ¿no? Moxa es superficial o sea, si tú vas moviendo la Moxa, se va dispersando, el calor se va saliendo de tu piel, no es tanto que vaya entrando, sino que se va dispersando
por convección, ¿no? Sí, por convección, se va yendo de la superficie de tu piel. Eso con Moxa. Con infrarrojo, ya que me preguntaron, ¿qué es lo que pasa con infrarrojo? Ah, bueno, esto también lo tendremos que ver en electro más allá adelante cuando vayan en octavo, ¿no? Pero el láser terapéutico o la fototerapia, que es el nombre correcto, que es a través de diodos de emisores de luz, es que ahí también hay peros, porque hay diodos que solamente nos dan longitudes de onda de 600 y tanto nanómetros, que esos nada más calientan y favorecen la proliferación de las células cutáneas. Para que un láser entre, por lo menos, que de hecho es lo máximo que puede entrar un láser, a la cápsula articular, necesitamos diodos de 800 a 900 más o menos nanómetros. Entonces, ahí hay que invertirle ya un buen equipo de fototerapia, porque ahí ya necesitamos una luz que entre más profundo. Y la finalidad de la fototerapia es que al estar incidiendo luz, esa energía primero aumenta la temperatura, que pues ahí lo podemos hacer básicamente, fácilmente por un medio físico, pero aparte, esa longitud de onda estimula o sea, estimula la producción de células en general, la producción de células y de proteínas. Ah, claro, y de proteínas porque empieza a formar cadenitas de colágeno. Eso también es algo importante porque es lo que decimos al inicio. Normalmente decimos, ah, pues ponte colágeno, ¿no? Pero para que el colágeno sea anatómica o estructuralmente funcional, necesita ser sintetizado por las células de tu cuerpo. Entonces, no es que le metes el colágeno y ya lo usó, es un cierto tipo de colágeno, que es colágeno tipo 2 que tiene cierto pliegue en las proteínas, que tiene ciertas características, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la función con la fototerapia, moxa fototerapia. Barro, ya te decía, si tú le colocas barro, y aquí vamos a hacer un paréntesis que para también tocar un tema de la clase. Yo te decía que vamos dos, para que no ustedes ahorita me acuerden. Esta cápsula tiene una cantidad de líquido específica. Si nosotros empezamos a perder líquido de ahí, esa articulación se va a empezar a desestabilizar. Si ese líquido pierde su forma, que puede ocurrir con lo que médicamente conocemos con abombamientos, es decir, que ese líquido, boom, se salga como globito más de un lado, así como una llanta ponchada, pinchada. Lo que va a ocurrir ahí es nuevamente una diferencia de presiones, ¿de acuerdo? Entonces, el barro en realidad nos ayuda a regular a través de ósmosis el contenido o la interacción entre ese líquido que hay en la articulación. Y como yo te decía, el barro al estar en contacto directamente o sea, aquí está el barro directamente, va a empezar a interactuar el agua de tu cuerpo con la del barro. Entonces hay una especie de simbiosis. Por eso te decía que a mí me gusta más el barro, porque el barro forma, si lo quieres ver así, una especie de vínculo acuático entre el exterior y el interior. Entonces, si tú le pones, ya me estoy yendo al taller. Si tú le pones moxa arriba de ese barro, lo que yo te decía, vamos a tener un vínculo con todo el tejido. Entonces llevamos tres, barro, fototerapia, y moxa, ¿no? Vamos tres. ¿Qué ocurre con el electro? Bueno, también ya te dije que no le vamos a hacer mucho, pero lo que ocurre con el electro es que si tú le metes mucha carga, bueno, le metes una señal eléctrica con ciertas características, vamos a hacer que empiece a calentarse ese tejido y empiece a haber movimiento de iones, sobre todo de iones. Ajá, porque ahí estamos ya trabajando con cargas. Y esos iones al moverse van a generar un aumento de temperatura. Básicamente eso es lo que hace el electro. Como cuando tú metes, no sé si han calentado agua con resistencia en agua, o sea, metes una resistencia a algo y se empieza a calentar el agua. Eso es lo que hace eso es lo que tenemos en este caso. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí vamos con todo esto.
Sí, profe. ¿Y los medios físicos? Claro, los medios físicos sería poner directamente una compresa caliente, por ejemplo, ¿no? Podemos tener una compresa caliente larga, y bueno, podemos rodear totalmente la articulación. Eso puede ser muy provechoso o puede tener muchos beneficios para pacientes con ciertas características, porque ahora viene o aquí viene el detalle de un medio físico como se rodear totalmente con una compresa caliente, ¿no? Si tú ya calentaste todo esto, el cuerpo, vaya, vamos a resumirlo en términos coloquiales. Dicen que luego se nos enfría y se te mete el frío, ¿no? Eso es lo malo de calentar con un medio físico, que es susceptible a que abras poros, abras canales, se vasodilates, y cuando haya un contacto con un medio externo, ahí es donde puede entrar lo que conocemos como el frío, ¿no? O sea, pierda la temperatura más rápido y luego esa temperatura que se quedó se disipe rápidamente. Entonces, al entregarle temperatura al medio, esto ya es hablando en términos de sistemas termodinámicos, si tú tienes algo caliente y le quitas el frío o le quitas su calor, esta parte se va a quedar fría. Es lo que pasa con un refrigerador. El refrigerador no es que enfríe, es que le quitamos tanto el calor a ese compartimiento que queda frío. Eso es lo que haríamos con una articulación si la calentamos por un medio físico, ya sea a través de una compresa o a través de un lienzo, ¿no? Eso es lo que podría pasar, pero es un buen método para calentar todo en su conjunto. Esto te puede ayudar mucho para un paciente geriátrico, por ejemplo. Ajá, no sé si se me está escapando otro. No, profe, entonces en los medios físicos más que nada también hay que estar controlando el ambiente, ¿verdad? Y la exposición del paciente post tratamiento. Claro, y aquí también es donde también puede venir el arte de la terapia, ¿no? Porque vamos a pensar que ahora se calentó. Bueno, ahora voy a hablar de las pomadas, ¿no? Una pomada realmente debería ser un bálsamo o algo que tú pones para que el cuerpo vaya absorbiendo los nutrimentos. Tú puedes hacer una buena terapia de calor en tu articulación, dejar calentito y después envolver con una venda y dejar que ese calor se vaya dispersando hacia adentro. Y entonces aquí ya cambia la terapia porque estamos usando un vendaje post calor, efectivamente, como decías, ¿no? Pero ahí es donde surgen, ahí es donde empieza a surgir nuestro arte de nosotros, ¿no? El arte de poder usar pomadas o lo que tú le quieras meter. Porque le decía, tratamientos hay muchos, podemos infiltrar, podemos hacer electro y combinar todo eso para obtener mayor beneficio hacia el paciente. ¿De acuerdo? Moraleja de todo Yo lo tengo que... una duda, Ajá. ¿sí? Respecto, por ejemplo, el hielo llega el momento de, en vez de enfriar, llega a calentar, ¿no? Bueno, esto ya es por una cuestión bueno, o sea, el hielo está dañando tanto al cuerpo que se envía una señal nerviosa para que, para que eso se interprete como un agente agresor, ¿no? Ahí no tiene que ver tanto con cuestiones metabólicas o reales de temperatura, sino más bien con un daño o una muerte tisular. Ujú. ¿Estamos? Muy Sí, bien. claro. Entonces, ahí está ya vimos que la sinovia es el líquido, el condrocito es la célula que tenemos aquí ejemplificadas y que van formando estratos. Ya hablamos de la cápsula articular que está aquí en su totalidad. Ya hablamos del proceso de imbibición y yo creo que ustedes ya entendieron cómo funciona aquí la dinámica, ¿no? De esta articulación. Y ya hablamos, híjole, ese perro como da miedo. Miren, ya nada más vamos a cerrar con esta parte. Ahora nada más quiero que se queden con que no hay un tipo de cartílago. Es lo que yo les decía, ¿no? Que a veces tenemos a alguien que tiene un problema de tipo reumático sin especificar, o a veces lo generalizamos, pero lo que tenemos dañado puede ser un tipo específico de cartílago. Hay tres tipos de cartílago. Hay cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso.
Estos son los condrocitos. Estos puntos que tenemos aquí ovalados son los condrocitos, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer que se clasifiquen en este tipo de cartílagos va a ser simplemente la presencia de fibras elásticas. Aquí en el cartílago elástico que tenemos en medio, tenemos estas fibras que al igual que un resorte nos ayudan a que cuando este tejido esté sufriendo fuerzas mecánicas, haya ahí algo que le permita estirarse. Eso es el cartílago elástico. Por otra parte, el tejido del cartílago fibroso tiene tiene un contenido mayor de fibra. La fibra le va a dar más estabilidad, o sea, va a reforzar esa estructura. ¿De acuerdo? Vamos a regresar acá. Entonces, tenemos cartílago hialino, elástico y fibroso. Por ejemplo, el cartílago elástico lo tenemos en la oreja, ¿no? O sea, la oreja la agarramos y recupera su forma, ¿no? Sí, o sea, nosotros entendemos cómo es nuestra oreja. Ese es un cartílago elástico. Un cartílago que tiene fibras sería, por ejemplo, el que tenemos en los discos intervertebrales. Ajá, que ese es un disco, que es un cartílago más para dar estructura y para dar soporte. Es un cartílago rígido. Ajá. Ah, bueno, aquí está su función, ¿no? Que resiste la deformación de fuerzas, da más estabilidad. El tejido elástico simplemente es flexible y da soporte. El tejido hialino nos va a dar amortiguación y nos va a ayudar a obtener desarrollo en general. Ajá. Encontramos el tejido hialino, por ejemplo, en la tráquea o en la laringe. Hasta ahí, nada más. Sí, eso es lo que quiero decir nada más. Y que de hecho esto no es, como tal, no se los voy a preguntar en examen. A lo mejor se los preguntaré con una pregunta más general, pero pues tampoco les voy a pedir que se sepan la diferencia entre tejidos porque no tiene mucho a nivel práctico, ¿no? Pero sí que sepan que hay diferentes tipos de cartílago y que cada cartílago tiene su propio ecosistema o se nutre con ciertas características, ¿no? Entonces, si tenemos un cartílago con un proceso patológico, quizás la idea no va a ser inyectar o darle directamente la fibra, ¿no? O sea, lo que lleva la fibra, sino un tratamiento enfocado a que el cartílago, de alguna manera, comienza a generar más fibra. ¿De acuerdo? Bueno, esto es nada más lo que quería que se quedara aquí con el cartílago, lo que rescatáramos. Muy bien, eran 5, ¿qué le pasó a las 5?